Muy buenos días a todos. Hace como un par de meses compartí un tema con ustedes que le titulé Problemas del corazón. ¿Mm? Mm, Muchas de las cosas que nos pasan a nosotros, sus problemas son espirituales, pero nosotros buscamos ayudas materiales. Algunas enfermedades que usted tiene, algunos problemas mentales, de pensamiento. Su causa es espiritual, pero nosotros buscamos ayuda intelectual, psicológica o ayuda médica, cuando en realidad la causa es espiritual. Y ¿cómo poner un ejemplo para que usted me pueda entender? De hecho, hay unas imágenes por ahí en internet de un joven que se independizó de su casa. Él se independizó de su casa y él quería vivir solo, él quería ser independiente, él ya quería manejar su propia economía, quería tener independencia. Pero pasadas algunas semanas, yo sé que suena chistoso esto, pero él llamó a los padres y los llevó al apartamento que él había rentado. Y le dice, papá, pero es que yo no sé qué hacer con esto, porque yo iba a la cocina y la loza siempre estaba, cuando vivía con ustedes, la loza siempre estaba lavada, todo estaba arreglado, pero aquí sí, el platero donde se colocan los platos siempre están sucios y cada vez que vengo hay más y más platos, ¿sí? Pues él no se daba cuenta que la que hacía todo en la casa era la mamá. Y él quería, ahora que vivía independiente, que llegara y encontrar todo como lo encontraba en la casa de sus padres. ¿Qué tenía que hacer? Lavarla, arreglar, hacer mercado. La nevera siempre estaba llena, pero la de él estaba vacía. Es un ejemplo un poco tonto, pero lo vi por ahí en internet y me llamó la atención. Pero sabe que lo mismo ocurre en nuestra vida con problemas espirituales, que aunque usted venga a la iglesia, no se resuelven, a menos que usted tome cartas en el asunto. ¿Mm? De que nosotros no solamente detectemos los problemas que nos aquejan a cada uno de nosotros, ¿sí? Nosotros queremos, y algunos maestros bíblicos nos han enseñado mal algunas cosas, porque nos dijeron, no, es que ya usted acepta a Cristo y ya todo se le va a arreglar. Y resulta que por lo menos conocemos la causa, pero no sabemos cómo atacar el problema en sí. Amén. Yo quiero que usted vaya conmigo y en ese tema que di acerca de problemas del corazón. También yo había mencionado un versículo y quiero que vayamos a él, a Primera de Samuel capítulo 16, por favor. Primer libro de Samuel capítulo 16. Versículo 14. Recuerde que Saúl fue un hombre ungido por Dios. Amén. Fue llamado por Dios, fue capacitado por Dios, Dios lo tocó a él. ¿Sí? La palabra unción, ungido, ungir, significa untar. Literalmente, como tal, significa untar. Así que ungido significa como untado de Dios. ¿Cuántos de ustedes son ungidos? Levanten la mano. Amén. La pregunta es, ¿será que ya con que Dios nos unja todos nuestros problemas se arreglaron? Claro que no. Entonces, le quiero, para que entremos más en lo profundo de este tema, mire lo que dice este versículo. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba, ¿qué? Un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, mire lo tremendo. Ahora, la gente en esa época sabía más de lo que la generación moderna sabe.
con todos los estudios teológicos. En ese tiempo, el libro de la ley que existía, ¿sí? Solamente lo leían cada vez que iban al templo y eran los rollos. No todo el mundo tenía acceso. Usted tiene acceso a estudios en internet, tiene acceso a Biblias de estudio, ¿sí? Biblias, usted consigue Biblias desde 10.000 pesos hasta 300.000 pesos una Biblia de estudio, que la Thompson, que la Ryrie, una cantidad de, 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 mm, de- ¿cómo digo? De opciones para usted aprender la palabra de Dios. Pero aún así, esta generación de hoy es muy superficial y aún así hablo del pueblo del Señor. Entonces dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Mire que la gente lo sabía, los allegados a él. Un espíritu malo de parte del Señor te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que estén delante de ti y que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Mm? Fíjese que ahí no, en el antiguo pacto no existía la liberación como hoy. Hoy usted tiene acceso al poder de Dios, pero la liberación es algo que se necesita con mucha urgencia en nuestro tiempo hoy, porque la liberación ha desaparecido de las iglesias, ¿sí? Mucha gente y muchos ministros no tienen la más mínima idea de lo que es la liberación, ¿sí? Y sabe que a lo mejor muchas veces usted y yo necesitamos liberación. ¿Mm? Entonces, ¿quién de ustedes cree que pueda necesitar liberación? Levante su mano. ¿Mm? Entonces, porque de hecho muchos creyentes ni siquiera consienten la idea de que en ellos pueda haber un espíritu o un demonio que los atormente. ¿Mm? Entonces, quiero profundizar en este tema que había hablado hace unos meses. Entonces, mire, inmediatamente que el Espíritu Santo se apartó del rey Saúl, vino un espíritu malo de parte de Dios para atormentarlo. Entonces debemos tener en cuenta que si en usted no está la llenura del Espíritu Santo, puede haber demonios que lo influyan, que lo atormenten, que lo ataquen a usted. Usted dirá, no, eso no es, ¿sí? Vamos a algunos ejemplos que les quiero contar más adelante para que veamos si esto podrá ser cierto o no. Actitudes suyas o mías pueden ser causadas por un espíritu que lo atormenta a usted y lleva tanto tiempo allí agazapado, escondido, que usted piensa que es parte suya. ¿Mm? Entonces, bueno, en mis notas tenía aquí, el pecado hace que las personas sean atormentadas por demonios, de acuerdo al pecado cometido. ¿Mm? Saúl, bueno, yo escribí aquí, Saúl se creía con derecho a reinar, pero Dios le había quitado su aprobación divina. ¿Sí? Este demonio solo lo dejaba tranquilo cuando tocaban el arpa alabando al Señor. Fíjese que a lo mejor este espíritu malo estuvo en la vida del rey Saúl por el resto de sus días. ¿Sí? Este hombre necesitaba si Saúl estuviera vivo hoy, ¿qué cree usted que tendrá que hacer el rey Saúl? Medicarse, tomar pastillas, estar en controles médicos, ¿sí? Para que controlaran lo que había en el rey Saúl. ¿Pero qué era lo que había en el rey Saúl? Un demonio. Y eso que él era el ungido de Dios. Pero vamos a ver otros ejemplos por aquí. Yo quiero que vaya por favor a 1 Corintios 6:19. Allí en 1 Corintios 6:19 lo que dice la palabra del Señor.
Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Mm? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios, dice, en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Ahora, su cuerpo es una casa. Diga conmigo, es una casa. Y en esa casa debe estar el dueño de esa casa, que es el Espíritu Santo. Pero en todos los casos no ocurre. En la mayoría de los seres humanos habitan demonios. Yo le contaba hace meses que hablé sobre este tema, que la mayoría de los demonios entran a las personas en la niñez por un trauma, por un susto, qué sé yo, por un shock, ¿sí? Por algo que haya marcado la vida, los demonios aprovechan para entrar en personas. En la práctica, en la mayoría de los seres humanos hay demonios, incluyendo a los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes a veces piensan, no, es que yo soy así y punto. Entonces el rey Saúl, después de que el Espíritu Santo se apartó de él, un demonio lo atormentaba. ¿Mm? Y bueno, y vaya por favor a Mateo 21:13. Mateo 21, versículo 13. A ver qué nos dice la palabra por aquí. Para que entendamos bien si esto es real o no. Mateo 21, versículo 13. Desde el 12 dice, y entrando Jesús en el templo de Dios, ¿cuál dijimos que era el templo de Dios? Nuestro cuerpo. ¿Sí? Ahora, aquí Jesús entró al templo físico, al templo, a la casa, pero él también se refería al cuerpo del ser humano. Y mire lo que le dijo el Señor, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Mm? Entonces vamos a probar que Jesús realmente, que Jesús hablaba del templo físico, pero también del corazón del ser humano. Mire lo que dice Juan 2:19. Vamos a ver qué dice Juan capítulo 2, versículo 19. Dice, y respondió, Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Recuerda que los discípulos y mucha gente fueron y le mostraban el templo al Señor. Mira, Señor, el templo aquí donde adoramos al Señor. Y recuerda que les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y la gente quería apedrearlo porque decía, los judíos duraron como 47 años levantando ese templo. Y Jesús les dijo, destruyanlo y yo en 3 días lo levanto. Pero él no se refería a ese templo que él les estaba señalando, se refería al cuerpo de él. ¿Ve? Entonces aquí probamos que Jesús estaba diciendo que en el ser humano podían morar o el Espíritu Santo o otros espíritus. Dice Mateo 6, dice que Jesús hablaba del dinero, pero también dice que nadie le puede servir a 2 señores, porque o amará al uno y aborrecerá al otro. En su vida no puede estar, o en su templo, en su casa, no puede estar el Espíritu de Dios y otros espíritus también. ¿O le parece a usted lógico que el Espíritu Santo more en usted, pero también otros espíritus? No sería lógico. Entonces, mire lo que dice Lucas 22:3, por favor. Lucas 22.
versículo 3. Aquí probamos que un espíritu, que un demonio, que hasta una potestad puede entrar a una persona. Entrar en una persona. Mire, dice verso 3, Lucas 22:3. Y entró Satanás ¿en quién? En Judas. O sea, literalmente, ahora aquí no habla de un demonio, aquí habla del príncipe de las tinieblas. ¿Sí? Dice que el Dios de este siglo entró en una persona. Ahora, ¿usted puede imaginarse el mismo Satanás metiéndosele a un discípulo? Pero ocurrió. Entonces no era un demonio, sino que el mismo Satanás entró en Judas. ¿Para qué? Para que Judas fuera y entregara al maestro. Entonces fíjese lo tremendo. Muchas cosas que pueden ocurrir en nuestra vida y nosotros venimos a la iglesia y oramos y alabamos al Señor, pero ¿sabe qué es eso? Ocurre lo que cuando David iba y tocaba el arpa para el rey Saúl, los demonios se calmaban. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué en una iglesia cuando un demonio se manifiesta usted verá que hay gente que tumba las bancas, grita, patalea? ¿Sí? Porque a los demonios les encanta hacer show y mostrar su poderío y su fuerza en la iglesia. ¿Sí? Y una persona la pueden agarrar entre 8 o 10 personas en la iglesia, no la pueden dominar, pero uno puede sentarse con esa persona y confrontar los demonios, ¿sí? Y expulsarlos en el nombre de Jesús. ¿Mm? Los demonios hacen eso para que usted les tenga miedo y hagan show. Aquí muchos demonios se han manifestado. Y no indica esto que la persona esté endemoniada, pero puede estar influenciada por un demonio. Usted mismo puede estar influenciado por un demonio. Sus actitudes, sus traumas, demonios que atormentan. Fíjese que había una niña con falta de concentración. La niña se distraía mucho en el colegio, entonces era muy distraída, no prestaba atención. No era creyente la niña, ni sus padres eran creyentes. Así que esta niña la llevaron donde una psicóloga cristiana. Entonces, el problema, escúcheme bien, siempre cuando uno se sienta y uno conversa con alguien, uno comienza a preguntar, a indagar, ¿sí? Porque el problema no era falta de concentración. Entonces, sus padres eran separados, ¿sí? Entonces, esta niña de 9 años vivía con la mamá. Entonces, llevaron esta niña donde un psicólogo cristiano y entonces esta niña comenzó a hablar, ¿sí? Y entonces la niña decía, comentándole a su psicólogo cristiano, le decía, yo sé que mi papá es malo, pero yo lo amo, sino que él hace sufrir a mi mamá y yo sé que no podemos vivir con él porque él hace sufrir a mi mamá. Y entonces le preguntaron, bueno, ¿y odias a tu papá? No, yo lo amo mucho. ¿Y a tu mamá la amas? Sí, yo la amo mucho. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué la tratas mal? Mire lo que decía una niña de 9 añitos. Decía, es que yo siento que el diablo se me mete. Decía una niña diciendo eso. Decía, yo siento que el demonio se me mete. Y la niña le gritaba a la mamá. Voy a decir estas palabras porque pues son palabras que lo que la niña le decía. Le decía a la mamá, tú eres una perra. ¿Sí? Hubiese sido mejor nacer de una perra y no de ti. Eso decía la niña. ¿Usted cree que una niña de 9 años normalmente, sí? Y entonces le preguntaron, ¿y por qué le dices eso a tu madre? Le decía, yo no quiero decírselo, pero algo me obliga, algo me atormenta hasta que yo se lo diga. Y ella decía que sufría mucho por decirle eso a la mamá, pero que ella no podía evitarlo. Y después se iba a llorar y se sentía triste por lo que le había dicho a la mamá. Entonces esta niña decía que la abuela la visitaba
todas las noches y le cantaba una canción. ¿Mm? Y que también tiene un amigo imaginario que le hablaba. Son problemas muy comunes, ¿sí? Son cosas que ocurren en muchos hogares. Que escuchaba voces que le hablaban. Entonces, lo que se hizo con esta niña fue decirle, mira, esas voces que te hablan, esos amigos imaginarios vienen es para hacerte daño y quieren destruirte. Pero Jesús te puede libertar. Entonces, ¿tú quieres que Jesús entre en tu corazón y te ayude? Sí, sí, yo quiero dejarlo entrar. Entonces, se le estaba ministrando a la niña y la niña decía, ya veo a Jesús que está tocando la puerta de mi corazón y quiere entrar. Entonces, la niña oró para aceptar a Jesús. Al otro día, sin que fueran creyentes, dice que la psicóloga que era cristiana dice que nunca le habló ni de la iglesia, ni de nada de esto, ni de la palabra cristianismo. Pero al otro día de que le ministraron a esta niña, la niña pasaba con la mamá que era católica por una iglesia cristiana. Dijo, mire, yo quiero entrar ahí, yo soy cristiana y yo quiero entrar a aprender de Dios. Lo normal es que los niños quieran acercarse a Dios, pero los demonios son los que hacen que sientan repulsión por las cosas de Dios, que sientan amor por las cosas del mundo. Entonces, muchas cosas que le pueden pasar a usted y a mí pueden ser causadas por un demonio. Hay muchas cosas que nosotros creemos, somos así. De pronto el rey Saúl pensaba que él era así, pero un demonio venía y lo atormentaba a él porque ya el Espíritu Santo no estaba en él. Entonces, nosotros podemos saber de todo esto, pero si no hacemos nada por confrontar eso que hay en nuestra vida, vamos a vivir con muchos traumas. Había un hombre que él tenía algo que en psicología se conoce como, era un hombre compulsivo, pero era rígido en cuanto al aseo. Fíjese que este hombre se bañaba como 3 veces al día. Él tenía como una obsesión con el aseo, obsesivo compulsivo se llama dentro de la psicología eso. Pero resulta que era causado por un demonio. Él tenía que, a todo le echaba gel, a todo. Imagínense si eso era hace años, ¿cómo será una persona así ahora? Era desesperado por el aseo, ¿sí? Este hombre era desesperado, tenía problemas con la mamá, con el hermano, porque él tenía que, él mismo lavaba los platos, todo estaba lavado, él mismo agarraba la loza donde le iban a servir a él, la lavaba, la descontaminaba, le echaba alcohol, ¿sí? La secaba bien, le decía a la mamá que por favor se lavara varias veces las manos para hacerle los alimentos a él. Y la persona pensaba que era así. Y resulta que esto era causado por un demonio. Y era una obsesión por la limpieza y por el aseo. ¿Sabía usted que eso puede ser causado por un demonio de culpabilidad? Entonces, cuando al hablar con esa persona, al indagar con él, ¿sí? Cuando él era niño, él estaba tocándose su cuerpo y la mamá lo sorprendió y tenía como 4 añitos, lo sorprendió, lo gritó cochino, sucio, impuro y el niño se sintió tan avergonzado que lloró toda la noche. Esto creó en él un espíritu de culpa, un demonio de culpabilidad que vino a él, ¿sí? Y esto hizo que el resto de su vida él sintiera, mucha gente que tiene una obsesión por el aseo puede ser causado por una culpa en ellos. No sé si usted me está comprendiendo. No estoy mencionando solamente unos casos aislados. Es de que cosas de mucho tiempo atrás pueden causar que usted y yo seamos como somos hoy. Y somos creyentes, venimos a la iglesia. Entonces, hasta que no se confronta eso y usted no es libre de todas esas ataduras, usted le va a servir a Dios, pero con esas ataduras del pasado. Es como cuando en la selección
no llamaron ni a James ni a Falcao porque tienen lesiones del pasado. ¿Sí? Lo mismo ocurre con nosotros. Dios nos llamó a su selección, pero tenemos lesiones de la niñez. Tenemos lesiones del pasado que aún nos atormentan, que aún hacen mella contra nosotros. Mira lo que dice, por favor, Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. Del 1 al 4. Dice la palabra del Señor, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que hacen estos espíritus? Engañar. ¿Cuánta gente no es engañada por un espíritu? Que los niños sientan rechazo por las cosas de Dios es porque hay espíritus y hay demonios en ellos. Que alguien crezca, sí, que alguien crezca aún sirviéndole al Señor y que cuando adolescente ya sienta repulsión por eso, es por los demonios que había en ellos, ¿sí? Entonces, por eso hay que cuidar a un niño, a sus hijos hay que cuidarlos, pero hay que cuidar a un nuevo creyente porque es un niño también. Entonces, en la práctica hemos visto que muchos demonios entran a las personas en la niñez, por un susto, por un abuso, por un trauma, espíritus de temor. Hay gente que nunca hace nada en la vida, que le da miedo avanzar, le da miedo crecer, le da miedo confiar en el Señor, quizá por un espíritu de temor que hay en ellos. La fe es afectada cuando un espíritu de temor lo ataca a usted. Emprender un nuevo negocio, emprender un nuevo proyecto, caminar por fe, lanzarse a un proyecto. Entonces, muchos de nosotros hemos sido influenciados por espíritus. Entonces, podría colocarles muchísimos ejemplos acerca de esto. Y seguimos, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mi pregunta es, ¿conoce usted a alguien que vaya y literalmente le diga a los demonios, engáñeme, hábleme? No, entonces ¿dónde están esos demonios? En las personas. En personas también. Una niña que era atormentada por, ¿sí? Perdón, este mismo caso de aquella niña que veía a la abuela que venía y le cantaba todas las noches una canción. Entonces, y en su casa se escuchaban ruidos. Pues los abuelos de esta niña habían sido espiritistas y ya habían muerto, pero ahora pues la mamá la cuidaba a ella. Pero entonces los demonios que sus abuelos invocaban. Entonces, una vez que esta generación murió, cuando una persona muere, ¿qué ocurre en el mundo espiritual? Ese demonio sale y se va y busca en la descendencia. Y allí se meten porque tienen un derecho legal. Ahora, el venir a Cristo nos libra de todo eso, pero ¿cuándo? Cuando usted viene y reclama sus derechos. Una enfermedad que se presentó en su familia, en sus abuelos, en sus tíos, patrones de conducta. Si sus padres eran así, sus padres eran tacaños, que aunque tuvieran no le daban nada a sus hijos. Ahora que usted está en Cristo y usted tiende a ser así, es porque usted no ha confrontado esos espíritus. Entonces hay cosas que usted tiene que confrontar. Si en su familia hubieron divorcios,
destrucción de hogares. Ahora que usted está en Cristo, si usted no los confronta, se le pueden presentar. O en la vida de sus hijos. Por eso usted tiene que tomar la palabra de Dios, tomar los derechos que Cristo le dio en la cruz del Calvario y usted usarlos contra los demonios y contra los espíritus del mal que quieren venir para atormentarlo. Por aquí tiene una lista de cosas que usted dice, de pronto usted piensa, no, yo soy así, es que, sí, por ejemplo, llevo, no sé, más de como un mes indagando, he sacado cositas porque en la Biblia no hay mucha información sobre eso, pero estoy haciendo un estudio poco a poco sobre el espíritu de rechazo. Es un ejemplo que la voy a colocar porque después voy a dar un estudio sobre eso, pero cuando un espíritu de rechazo, entonces, ¿cómo digo la palabra? ¿Cómo entra un espíritu de rechazo a la vida de una persona? Por ejemplo, para que usted comprenda cómo actúan, ¿sí? Una mujer tuvo 3 hijos, se mandó operar y resulta que a una operada quedó embarazada del segundo, del tercer hijo. No lo esperaba. Se asustó, uy, ¿qué voy a hacer? Otro hijo más, ¿sí? Entonces, un hijo no deseado abre las puertas para un espíritu de rechazo en la vida de la persona, ¿sí? Entonces, pasaron varios meses para que la madre aceptara, pensó inclusive en abortar a su hijo y no lo hizo, ¿sí? Su hijo nació, pero hay un espíritu de rechazo entre la madre y su hijo. ¿Sí me comprende? Entonces, en la propia concepción puede venir un espíritu a la vida de una persona. Por eso le puse estos ejemplos bíblicos, para que sepa que el mundo espiritual está muy activo hoy y que ataca su vida, que ataca a la iglesia, que ataca, ¿sí? Porque quieren destruir la obra de Dios en nosotros. Entonces esta persona crece, la madre, vamos a poner un ejemplo, abandonó a su hijo, lo dejó con los abuelos, lo dejó para que otro lo criara, lo dejó en un orfanato, qué sé yo. La persona crece, quizá hay una familia que lo recibe, lo acepta en su hogar, pero hay un espíritu de rechazo en esa persona. Cuando esa persona crece, tiene su hogar, pero con el tiempo su pareja lo deja. Porque el espíritu de rechazo hace que la gente rechace a esa persona y que él termine rechazando a otros. ¿Sí me comprende? Se hace adulta esa persona, tiene sus hijos, está solo, sola, se hizo vieja esa persona y aún sus nietos lo van a rechazar a él. ¿Sí entiende cómo opera este espíritu de rechazo? ¿Sí? Y cuando está, bueno, ya me fui hasta la vejez, pero cuando está en el colegio, en la escuela, este niño hace que sus amigos le hagan bullying, lo rechazan, porque el espíritu de rechazo está operando en esa persona. ¿Sí me comprende? ¿Alguna vez le ha pasado eso, por ejemplo? ¿Se ha sentido usted rechazado aún dentro de la iglesia? Dentro de su casa, que sus hermanos le hagan bullying, que quizá sus hermanos hicieron una reunión y no lo invitaron a usted. Un espíritu de rechazo. Y nosotros crecemos, puede que esta persona llegue a Cristo, hasta le sirve a Él y aún dentro de la propia iglesia va a ser rechazado por otros. Porque un espíritu de rechazo está allí. Entonces estoy haciendo un estudio sobre este espíritu. Cómo ataca, ¿sí? He estado buscando poco a poco en la Biblia cómo opera, ¿sí? Y cómo opera en contra de algunos personajes de la Biblia. Pero usted y yo pudimos haber sido afectados por un espíritu de esos. Podemos estar siendo afectados hasta el día de hoy. Listo, uy, tremenda palabra y pastor, tremenda enseñanza la suya, pero salimos igual. ¿Sí me comprende? Así operan los demonios. Si un niño, ¿sí? Si un niño es tocado, es abusado, así el niño no sea
abusado sexualmente con el hecho de que el niño sea manoseado. Por eso usted debe ser tan celoso con sus hijos. Tenga cuidado con quien los deja. No, pero es que es mi tío, pero es que es mi hermano. Cuidado, usted no sabe qué traumas tiene su familia también. ¿Mm? Y usted se va a trabajar a darle un mejor futuro a sus hijos y usted los deja con quien usted no tiene la más mínima idea. ¿Sí? Y entonces solamente con que un niño sea manoseado, ya hay un espíritu que viene en la vida de ese niño y está agazapado allí durante muchos años, ¿sí? Y cuando crece, entonces ese demonio viene a exigir sus derechos. Entonces, ¿qué causa un manoseo a un niño, un abuso sexual? ¿Sí? Algunos son homosexuales cuando crecen, lesbianas. Otros no distorsionan su sexualidad, pero viene promiscuidad a la vida de esta persona. ¿Sí? Una inmoralidad sexual desenfrenada. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando niños, un demonio entró a la vida de ellos porque alguien los manoseó, porque alguien nos tocó, porque alguien abusó de ellos. Entonces, y la Biblia nos habla de todo esto. Y eso no se cura con que usted simplemente, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Ahí a usted le llega la autoridad para confrontarlos y el derecho para que usted sea libre. Amén. Pero si usted no se somete a un proceso de limpieza, de rechazar, de confrontar esto, allí van a estar el resto de sus días. ¿Sí? Cuando se manifiesta una liberación en una persona en la iglesia, ¿sí? Por eso le decía, a los demonios les encanta, entonces nunca le tenga miedo a eso, no se preocupe. Los demonios son pantalleros, son showceros, les encanta hacer que la gente se asuste y, ay, Dios mío, sí, y botar las bancas y todo eso, pero los demonios son cobardes. Un pastor amigo mío, lo llamaron porque el hijo de una hermana se había vuelto loco, que los iba a matar a todos y que con las palabras más soeces, y llamaron al pastor y que se habían encerrado en la casa con un cuchillo que los iba a matar a todos. Allá había un demonio. Llamaron al pastor, el pastor fue, bueno, vamos a ver, a hablar con el hombre, a orar por él y entonces, y el hombre levantaba la casa a gritos. No sé cuántas, los voy a matar a todos, me voy a matar, todos me odian, yo odio a todo mundo, voy a acabar con todos. Sí, y eso botaba las cosas. Y cuando el pastor entró, el tipo estaba gritando, pero estaba así, ¿sí? Aterrado del susto, porque los demonios son así. Entonces, por eso lo más lógico es que usted se someta a un proceso de liberación, ¿sí? Que usted reconozca, que usted diga, sí, hay demonios de todas clases, hay demonios de insomnio. Y aunque usted se tome las pastillas que sea para dormir, si eso lo está causando un espíritu, usted no va a ser libre de eso. Mire, hay enfermedades que son causadas por demonios. Y lo pueden abrir los médicos, le pueden sacar todo, lavarlo por dentro, echarle alcohol por dentro, volverlo a armar a usted y nunca van a encontrar nada. Porque resulta que eso lo está causando un demonio. ¿Sí me comprende? Así que no es solamente, Señor, yo te acepto y ir a la reunión y llevar una vida de iglesia. Eso es el primer paso, pero usted tiene que tomar la palabra de Dios para su vida. ¿Mm? Hay demonios que quizá fueron invocados contra su vida porque alguien los lanzó, alguien con autoridad sobre su vida. Un padre que maldice a su hijo, este chino bruto, chino tonto, nunca va a hacer nada en la vida, a usted le va a pasar esto. Que los padres a veces en la ira lanzan eso sobre los hijos. Y creció este hijo, aunque estudió, se esforzó, fue un fracasado el resto de su vida. ¿Por qué? Porque hay una autoridad legal que los padres sin querer
llamaron un espíritu de fracaso y de derrota en lo que la persona hace el resto de su vida.